Bien, buenas tardes. Está con ustedes nuevamente el profesor Penesi en esta segunda etapa, la segunda parte del año, es decir, el segundo cuatrimestre, donde obviamente por razones que ya conocemos nos encontramos de manera virtual nuevamente, ¿sí? Bien, para los alumnos de segundo año del espacio curricular, educación tecnológica, sería tecnología en definitiva. Bien. En esta oportunidad, el tema que vamos a ver es enfoque sistémico, para dar continuidad, digamos, con los saberes establecidos como prioritarios. Bien, este enfoque sistémico lo podríamos tomar como un procedimiento más de la tecnología que junto con el análisis de productos y el proyecto tecnológico conformarían todos los procedimientos de la tecnología. Bien, ¿cuál es la gran diferencia entre el enfoque sistémico y por ahí el análisis de producto? Justamente que en el análisis de producto tenemos que desarmar el producto para hacer en cierto modo la ingeniería inversa, es decir, de qué está hecho, cómo funciona, etcétera, etcétera. Acá en el enfoque sistémico lo vamos a analizar al producto como si fuera una caja negra, es decir, analizando solamente las entradas y las salidas. Pero bueno, obviamente primero tenemos que definir qué sería un sistema, ¿verdad? Recuerden que estos apuntes ustedes los tienen en el cuadernillo entregado oportunamente a principio de año y yo acá les he resaltado de distintos colores por ahí, digamos, las partes más importantes. En realidad ya es un resumen, pero bueno, eh, para que tenga más visibilidad este apunte. Bueno, entonces vamos a leer un poquito. Este enfoque sistémico nos permite comprender los aspectos de la realidad, pero desde una visión de conjunto, es decir, sin desarmar nada. Bien, entonces, en cuanto a procesos y a productos, que debamos analizarlos desde un punto de vista globalizador. Bien, comenzamos acá estableciendo la definición de sistema, que sería un conjunto de elementos que de manera ordenada interactúan entre sí, contribuyendo a un fin determinado. Bien, acá tenemos un esquema general de un sistema que intercambia con el medio materia, energía e información. Entonces, ese sistema, que está representado acá por un bloque funcional, en definitiva, que puede ser un rectángulo o un cuadrado, con entradas y con salidas. Es decir, que este sistema va a tener entradas, acá representadas como datos o inputs, y va a tener salidas, que vendrían a ser los resultados de estas entradas procesadas por el sistema. Y nunca va a faltar la parte de residuos, es decir, la parte que no sería útil del sistema. Por ejemplo, si pensáramos en una lámpara eléctrica, comúnmente denominado foco, la entrada de ese sistema, es decir, qué necesita para funcionar ese sistema, sería la energía eléctrica. Y en cuanto a la salida, tenemos dos tipos de salida, una que es la principal y la otra que es el residuo, porque no es lo que necesitamos en definitiva de ese sistema, pero inevitablemente y producto de su funcionamiento está. Bien, en cuanto a las salidas entonces de una lámpara eléctrica, vendría a ser la energía radiante en forma de luz, ¿sí? O por ahí muchas veces llamado energía lumínica. Pero bien, esa sería la salida principal. Ahora bien, si nosotros de alguna manera tocamos esa lámpara, por más que sea de bajo consumo o del tipo que sea, siempre cierta cantidad de calor vamos a encontrar. Quiere decir que vamos a tener también una energía térmica en forma de calor como salida del sistema, y eso justamente es el denominado residuo. ¿Por qué? Porque yo a la lámpara eléctrica no la quiero para que me dé calor, sino que para que me dé luz, que esa sería la salida principal. Bueno, quiere decir que entonces todo sistema intercambia materia, energía e información con el medio.
y siempre vamos a tener salidas principales y residuos. De esta manera podríamos dar ejemplo de muchísimos sistemas como están escritos acá. Lo importante a tener en cuenta es lo siguiente, porque un sistema puede ser artificial o natural. Nosotros nos vamos a encargar del estudio de los sistemas artificiales, es decir, los sistemas fabricados por el hombre. ¿De acuerdo? Por eso se les denomina sistemas artificiales. Entonces vamos a decir, por ejemplo, para establecer una conclusión, que todo producto tecnológico es un sistema. ¿Por qué? Porque es un conjunto ordenado de elementos que organizadamente interactúan entre sí con un fin determinado. ¿Sí? Es decir, todo producto tecnológico es en definitiva un sistema. Ahora bien, al revés no ocurre lo mismo. Es decir, todo sistema no es un producto tecnológico, porque ahí estaremos en presencia, por ejemplo, de una célula, como dice acá, o una planta, que serían sistemas naturales. También nombramos acá que dentro de los sistemas existen unidades agrupadas más pequeñas denominadas subsistemas. A ver, un ejemplo. Pensemos en un sistema bicicleta, ¿sí? Pero este sistema bicicleta, a su vez, tiene, por ejemplo, todo el sistema de cadenas, piñones, plato, pedales, sistema de cambios también, que todo eso lo podemos englobar en el subsistema de transmisión. También, por ejemplo, tiene frenos delanteros y traseros. Eso lo podemos englobar, por ejemplo, en el subsistema de seguridad. Y así podríamos seguir. Bien. Pasamos a analizar rápidamente las características o aspectos de un sistema, que estos pueden ser estructurales o funcionales. ¿A qué se refiere con estructural? Y acá también hay que relacionarlo un poquito con el análisis de producto. Lo estructural es todo aquello que tiene que ver con la organización o distribución de los elementos dentro del sistema. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una imagen con una casa y un sistema aparentemente que nace con un tanque de agua y una cañería de agua que distribuye la misma por toda esta. Y aquí se observa que, por ejemplo, el tanque no tiene agua, la cañería está vacía, justamente porque lo que nos interesa es la distribución de estos elementos dentro del sistema, es decir, nos interesa la estructura del sistema, ¿sí? En cambio, los aspectos funcionales, acá ya es todo lo que tiene que ver justamente con el funcionamiento del sistema, con la circulación de la materia, energía o información dentro de este sistema. Es por eso que acá, en esta casita, tenemos el tanque con agua y la cañería, justamente en la cual está circulando el agua. Bien. Vamos a detallar cada uno de estos aspectos, comenzando por los estructurales, que a su vez se dividen en límites, elementos, depósitos y redes de comunicación. Bien, los límites los establece el usuario para el usuario que está estudiando el sistema. Justamente, volviendo al ejemplo de la bicicleta, si nosotros decimos sistema bicicleta, será todo el contorno de la misma, pero podemos referirnos a algún subsistema dentro de ella para su estudio. En tal caso consideraremos, por ejemplo, el subsistema de transmisión de movimiento, el de dirección, etcétera, etcétera. Los elementos son todos aquellas partes justamente por las que están compuesto este sistema. Es decir, sería una enumeración de estos elementos que componen el sistema. Los depósitos son los lugares de los sistemas donde se almacena o acumula materia, energía e información. Y aquí vamos a empezar a hacer una nueva aclaración con respecto a que, por ejemplo, el combustible, todo lo que sea combustible lo vamos a empezar a considerar como materia más energía. Ustedes en los apuntes, esta parte de gráficos de los depósitos lo tienen en línea punteada porque es para completar, cosa que yo les he realizado acá en color rojo. Entonces acá estamos viendo un depósito de agua que justamente será un depósito de materia. Acá vemos la silueta de un automóvil con un tanque
que será un depósito de combustible, y le vamos a colocar que es un depósito de materia más energía. Un pozo de petróleo, depósito de materia más energía. Un galpón, vemos un autoelevador que está llevando algo a ese galpón, no nos especifica qué, consideramos como depósito de materia. Bien, y acá tenemos un icono que para ustedes puede ser conocido de cualquier software que manejen, por ejemplo de un Word, donde van a ver este icono que significa justamente en esos programas de aplicación, significa que vas a guardar el archivo. Es un icono que quedó inmortalizado y es justamente un disquete que sirve para almacenar o guardar información. Por lo tanto, es un depósito de información. Obviamente, hoy en día diremos que los depósitos de información, si queremos ir de más viejo a más nuevo, serían obviamente el disquete, el CD, el DVD y las unidades electrónicas, o sea, las memorias electrónicas como SD, micro SD, obviamente representadas por un producto tecnológico que se denomina pendrive. Bien, y acá tenemos una batería de automóvil, por ejemplo, que es un depósito de energía. Bien, estos serían los depósitos de los sistemas a tener en cuenta. Bueno, las redes de comunicación. Las redes de comunicación son los lugares, en definitiva, por donde circula materia, energía e información. Acá te da un ejemplo de las cañerías, los cables eléctricos, rutas, caminos, cintas transportadoras, etcétera, etcétera. Es decir, todos los lugares de los sistemas por donde puede circular materia, energía o información. Acá tenemos un ejemplo también que tienen para completar, que se los he completado yo en rojo. Dice, considerando el sistema casa, veremos qué redes de comunicación tiene. Si hablamos de red de comunicación de materia, tenemos cañería de agua, cañería de desagües, que serían los desagües pluviales, por ejemplo, los conductos cloacales. En el caso de energía hemos nombrado la instalación eléctrica. He agregado acá, para que ustedes también lo agreguen en sus apuntes, el de materia más energía referida a la cañería de gas. Y acá, las redes de comunicación de información, bien digo, puede ser la línea telefónica por la cual se transmite voz, en el caso de una conversación hablada, o inclusive internet de banda ancha. También, si esta casa tiene sistemas de seguridad, sería, por ejemplo, un sistema de alarma, serían redes de comunicación de información. Y también el cable coaxil, que tiene color blanco, color negro, según sea el caso, donde por ahí viene la televisión por cable, la televisión satelital e inclusive internet. Serían redes de comunicaciones de información. Bueno, con respecto a los aspectos funcionales, los más importantes son los flujos de materia, energía e información, las válvulas, los retardos y los lazos de realimentación. Bueno, ¿a qué se refiere con flujos de materia, energía e información? En definitiva, a la cantidad de materia, energía o información que circula en un cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos justamente los ejemplos de cantidad de litros de agua por minuto que circula por una cañería, sería cantidad de materia en la unidad de tiempo. Cantidad de botellas que se envasan diariamente en una fábrica, también sería cantidad de materia. Si habláramos de energía eléctrica, por ejemplo, diríamos cantidad de electrones libres en un segundo. Y acá también tenemos el ejemplo de cantidad de bits o bytes también, según estemos considerando, por segundo que circula a través de un módem desde la computadora. O viceversa también, o inclusive por la línea o la señal con la cual recuperemos internet. Bien, obviamente estos flujos modifican el estado de los depósitos, aumentándolos o disminuyéndolos. Bien, las válvulas. Las válvulas, en definitiva, acá están representados por este símbolo y acá este gráfico es bien representativo, es como si fuera una canilla prácticamente.
¿Para qué sirven las válvulas? Sirven en definitiva para regular la materia, energía, materia más energía. Y son controladas mediante la información. Es decir, esta persona que está manejando acá esta canilla o cualquiera de nosotros cuando activamos, por ejemplo, una tecla de iluminación, lo que estamos haciendo es enviando una energía de control. Más allá de, obviamente, que tenemos que tener la fuerza mecánica para accionar ese dispositivo, acá la energía que interesa es la energía de control. Y bien, esa energía de control que ingresa acá por la parte superior de ese símbolo, y acá tendríamos la entrada y la salida de esa válvula. Bueno, con respecto a la realimentación, hablamos rápidamente de este concepto que, tiene una cierta complejidad, pero ahora lo vamos a ver muy por encima. Ustedes en quinto año van a tener una materia que se llama tecnología de control, donde van a ver este tema en mucho más profundidad. Bien, la realimentación o feedback, ¿a qué se denomina? Básicamente se denomina a tomar información de la salida del sistema y devolverla a la entrada. Esa información se toma mediante un lazo de realimentación o de retroalimentación o feedback que está compuesto por un dispositivo denominado sensor y se envía a la entrada. ¿Para qué? Para poder comparar con lo programado inicialmente y así la salida del sistema tenga un valor estable a lo programado inicialmente. Por ejemplo, acá tienen un sistema de refrigeración, o puede ser refrigeración, calefacción, donde se ha programado una cierta temperatura, el sistema comienza a funcionar, ya sea aumentando la temperatura o disminuyéndola, y un sistema de sensores permanentemente monitorean lo que está ocurriendo en la habitación que queremos refrigerar o calefaccionar, y esa información la envía a la entrada del sistema justamente para que el sistema o siga calentando o siga enfriando o deje de hacerlo. Bien, con respecto a los retardos, el retardo básicamente es una cantidad de tiempo que el sistema se demora en realizar algún proceso. Muchas veces esos retardos son necesarios inevitablemente y otras veces son productos de, una falla en la combinación de los distintos dispositivos que trabajan con distintas velocidades. Por ejemplo, acá en la fabricación de botellas de vidrio les aclara que una vez que las botellas salen del molde a 500 grados centígrados aproximadamente, no pueden inmediatamente someterse a la temperatura ambiente porque se romperían, estallarían. Se las hace pasar durante aproximadamente 2 horas por un túnel donde se le va bajando la temperatura de a poco. Bien, acá también les nombra un microprocesador de una computadora que puede tener distintas velocidades a los de los periféricos, por ejemplo, distintas velocidades de una impresora o algún otro dispositivo. Entonces, de esta manera, el microprocesador, en cierto modo, entre comillas, tiene que esperar a que la impresora le envíe cierta información para poner en funcionamiento una impresión, por ejemplo. Bueno, muy bien, eso en cuanto a las generalidades de los sistemas, sus aspectos estructurales y funcionales. Bien, ahora vamos a ver lo que sería el accionar tecnológico, ¿sí? Es decir, en general las acciones de la tecnología, justamente en qué acciones se pueden enmarcar. Y acá, como vemos en verde, en 3 grandes acciones, ¿sí? Transformación, transporte y almacenamiento. ¿De qué? De materia, de energía y de información. Es decir, que acá tendríamos una matriz, en definitiva, de soluciones tecnológicas. ¿Qué significa esto? Que cualquier problema tecnológico seguramente cae en alguno de estos casilleros de esta matriz. Entonces acá, por ejemplo, hablamos de transformación de materia, ¿sí?
en cuanto a la forma, sustancia, para la producción de bienes. Y ponemos como ejemplo un torneado, un fundido de metales, como una transformación de la materia, justamente. Siguiendo con la transformación de energía, nos habla de transformación de energía en formas utilizables o comerciales. Y tenemos como ejemplo una central de generación de energía, que transforma, por ejemplo, la energía mecánica del agua, de un chorro de agua a presión, y mediante un generador, obviamente turbina y generador, producen justamente energía eléctrica. Transformaciones de información. Aquí me habla del procesamiento de la información, control, gestión, informatización. Por ejemplo, el solo hecho de ponernos a escribir en un procesador de texto, como el que están leyendo ustedes en este momento, ya me habla de una cierta transformación de la información. Ni qué decirlo si, por ejemplo, estamos cargando datos en una planilla de cálculo, cargando datos para que esos datos sean sumados, restados, etcétera, etcétera. Bien, transporte de materia. Cualquier tipo de transporte de cargas. Camión, cinta transportadora, inclusive cañerías también. Transporte de energía. Bien, la energía que transformamos y generamos acá la podemos transportar justamente por líneas de media a alta tensión. Bien, y en cuanto al transporte de la información, tenemos un ejemplo típico que serían las comunicaciones. Bueno, el correo electrónico, bueno, fax, que es un método de comunicación un poquito más antiguo, pero por ahí se sigue utilizando en algunos casos. Para que ustedes tengan idea de en qué consiste, imagínense un dispositivo electrónico similar a una impresora, donde se colocaba un papel escrito, por ejemplo, y telefónicamente se pedía señal de fax al otro extremo, digamos, donde se quería enviar esa información. Imagínense una hoja impresa cualquiera. Justamente se habilitaba la señal de fax y se enviaba digitalmente, en definitiva, esa información a otro fax que se encontraba en cualquier ciudad o parte del mundo, ¿sí? ¿Y qué obtenías de ese fax? Una hoja impresa con la información que te habían mandado desde el origen. Bien, nombramos la televisión, correos mediante email de todo tipo, internet. Bueno, obviamente agregaríamos todas las redes sociales acá. Bien, en cuanto al almacenamiento de materia en depósitos, por ejemplo, tanques de vino, de agua, silos de granos, radiador de agua de un automóvil. Bien. Con respecto al almacenamiento de energía, acá tendríamos tanques, represas, acumuladores, que serían las baterías, pilas, todo lugar que me sirva en definitiva para almacenar algún tipo de energía. Se entiende básicamente, es más fácil comprender, por ejemplo, que en una pila tenemos un almacenamiento de energía eléctrica, en una batería automóvil también. En el caso de tanques y represas que nombra acá, si bien ustedes todavía no tienen una materia que se denomina física, donde iban a ver lo que sería la energía potencial, que es energía en definitiva disponible para realizar un trabajo posterior y que tiene que ver con la altura. Entonces por eso nombra tanques o represas donde tenemos energía acumulada a cierta altura y disponible para transformarse en otro tipo de energía. Bien, y el almacenamiento de información me habla desde las bibliotecas, porque será información escrita en libros, bases de datos, internet, soportes magnéticos como los disquetes o los discos duros de las computadoras, soportes ópticos como los CD-ROM, los DVD, y obviamente acá lo podríamos agregar, lo agregan ustedes en sus apuntes, soportes electrónicos como las memorias SD o microSD, obviamente, y un pendrive.
Bien, entonces acá me aclara lo que ya habíamos explicado, de que cada celda de la matriz supone una solución tecnológica, en definitiva. Sería un stock de soluciones tecnológicas. Cualquier proceso o producto surge para solucionar una necesidad o un deseo. Todo problema tecnológico que se intente resolver por el método de proyecto tecnológico debe permitir el uso de esta matriz que acabamos de describir en este momento. Bien, pasamos ahora, ya nos metemos en sí al enfoque sistémico. Bien, y acá arrancamos con una pregunta que nos dice ¿para qué sirve? Apenas comenzamos con la explicación de este tema, les puse como ejemplo el enfoque sistémico de una lámpara eléctrica, analizando qué entradas tiene y qué salida principal tiene y qué residuos tiene. Obviamente, en el caso de una lámpara eléctrica, uno puede ver que es un análisis de sistema sencillo, que en cierto modo nos ayuda a comprender el funcionamiento, ¿sí? Acá dice, para comprender sus interacciones y sus interdependencias. Es como herramienta de estudio de los sistemas, es una herramienta muy poderosa, justamente para comprender el funcionamiento y las variables que influyen en ese funcionamiento. Variables obviamente, tanto de entrada como de salida. Recuerden que esas variables se refieren a materia, energía e información. Acá tenemos un ejemplo sencillo de un encendedor de cocina, donde hemos colocado todas las entradas acá. Digamos, las distintas formas de estas flechas las tenemos representadas acá en los símbolos a utilizar en el enfoque sistémico. Observen que el flujo de materia es una línea continua, el flujo de energía una doble flecha sin rellenar, materia más energía hemos utilizado una flecha rellena y el de información una línea de trazo. Bien, entonces como el gas es materia más energía, hemos utilizado una línea, una doble flecha rellena. Obviamente necesitamos gas para que funcione un encendedor, ¿sí? También necesitamos oxígeno porque justamente se trata de, digamos, de una combustión. Se trata de que se va a producir una combustión. Es decir, vamos a obtener una llama y esa llama sin oxígeno no se va a producir. Vamos, acá yo coloqué energía química, pero en realidad le pueden colocar una energía térmica. Esa energía térmica proviene de una chispa, ¿sí? Y ahí tendríamos los tres elementos del fuego, el combustible, el oxígeno y la energía térmica para elevar la temperatura y producir justamente una llama. Y el usuario, justamente el usuario es el que controla el funcionamiento del sistema, del encendedor en este caso. Acá, como salida principal del sistema sería la energía térmica en forma de una llama, ¿sí? Y como residuos acá hemos destacado los gases de combustión, que se producen obviamente luego de cualquier combustión. Pero también podríamos agregar en la parte de residuos la energía radiante en forma de luz, porque en realidad el encendedor, digamos, la parte útil es la llama y no la luz que está produciendo. Bien, perfecto. Acá nos dice que recordemos que tanto las entradas como salidas pueden ser materia más energía, energía e información. Y cada uno le tenemos que colocar el símbolo correspondiente. Bueno, muy bien. Estos símbolos, principalmente de materia, energía y todo lo demás, están acá. El símbolo de un bloque, ¿sí? Que vendría a ser el nombre del sistema. Es decir, tenemos para hacer el enfoque sistémico, entonces tenemos que colocar un rectángulo o un cuadrado con el nombre del sistema en su interior. Y las flechas que representarán las entradas y las salidas. Bueno, acá tenemos el simbolito de una válvula y de lo que se denomina fuentes o sumidero, que por ahí esto lo utilizamos en un diagrama en bloques que
ahí en el apunte original del cuadernillo ustedes lo tienen, pero por cuestiones de la modalidad en que estamos, nosotros lo vamos a dejar un poquito de lado. Bien, sí tener en cuenta los 6 tipos básicos de energía, ¿sí?, que necesitaremos para estudiar este tema, para aplicar este tema, que sería la energía mecánica, que la podemos dividir en cinética y potencial, la energía eléctrica, la energía química, la energía radiante en forma de luz, puede ser luz visible, infrarrojo, ultravioleta, la radiación electromecánica también, electromagnética, perdón, la energía térmica en forma de calor y la energía nuclear. Esos son los 6 tipos básicos de energía que tendremos en cuenta en los sistemas. Bien, a partir de eso, ustedes realizarán un trabajo práctico o taller que le hemos puesto como número 5, enfoque sistémico, y acá dice, realiza el enfoque sistémico de los siguientes sistemas, considerando las entradas, salidas y residuos, tomando como ejemplo el enfoque sistémico del automóvil resuelto por el profesor. Y acá tenemos un enfoque sistémico de un automóvil de última generación. Vamos a achicar un poquito para que entre casi todo. Bueno, ahí está. Bien, acá el primer desafío que ustedes tienen es, además de analizar y escuchar la explicación, es darse cuenta que a mí me ha faltado una entrada, y que tiene que ver justamente con el funcionamiento del motor del automóvil. Vamos a ver si se dan cuenta en clase, posteriormente cuando nos juntemos, a ver de qué se trata. No lo voy a agregar ahora, pero falta una entrada acá. Fíjense, cuando estamos hablando de automóvil de última generación, entonces obviamente tenemos que pensar en los automóviles que vienen con una computadora integrada, obviamente. Entonces, partiendo desde lo básico y necesario para que el automóvil funcione, es que acá hemos considerado el combustible como materia más energía, la energía eléctrica que provee la batería, ¿sí?, el agua que estará en el depósito del automóvil, que es el radiador y que es necesaria para la refrigeración del motor, y distintos líquidos, el aceite que también lubrica el motor del automóvil, distintos líquidos como los líquidos que sirven para frenar, para refrigerar también, limpiar parabrisas, etcétera, etcétera. Y acá lo que decíamos y lo que lo hace un automóvil por ahí de última generación, si bien los automóviles siempre han tenido ciertos sensores, por ejemplo, sensores de temperatura, sensores de presión de aceite, hoy en día estos automóviles tienen muchísima mayor cantidad de esos sensores. Y lo hemos representado obviamente con la línea de trazos porque representan una información que se le incorpora al sistema mediante esos sensores. Es decir, que los sensores, vuelvo a repetir, pueden ser de temperatura, de presión de aceite, de velocidad, de nivel de combustible, puede ser digamos, del estado de la dirección, del estado de los neumáticos, del estado de si una puerta está abierta o cerrada, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información de los sensores es enviada a una EQ. ¿Qué es la EQ? Acá lo hemos aclarado. Serían las siglas de Engine Control Unit, es decir, unidad de control del motor. En definitiva, es una computadora. Y esa computadora funciona con un determinado software, es decir, un programa que fue establecido de fábrica con todos los parámetros de funcionamiento del automóvil. Bien, además de eso, acá hemos colocado un software de aplicación, por ejemplo, Android hemos colocado. Por ejemplo, cuando el usuario se puede conectar a través de la pantalla táctil de este automóvil con su teléfono, por ejemplo,
ese vendría a ser un software de aplicación. Puede ser, uno de ellos puede ser Android, por ejemplo. Entonces se puede vincular todo desde el teléfono celular a el sistema de audio del automóvil, ya sea para producir una llamada telefónica o para proyectar videos o audio en definitiva. Bien, como tenemos una pantalla, entonces multimedia, esa pantalla multimedia se alimenta con justamente archivos multimedia, es decir, archivos de imagen, de audio, de información de ubicación en definitiva. Por ejemplo, si estamos hablando de la ubicación dentro de un mapa geográfico. Obviamente, como nos encontramos con un dispositivo multimedia, también reproduce, mejor dicho, le ingresa una señal de radio que luego va a ser reproducida. Y obviamente el usuario que maneja todo esto. No olviden que en las entradas está faltando un elemento para que el automóvil funcione. Bien, y créanme que sin ese elemento, que obviamente es un elemento necesario para que funcione el motor del automóvil, no va a funcionar. Bueno, en cuanto a las salidas, siempre las tenemos que dividir. Acá lo he abreviado por cuestiones de espacio, PR, que sería principal, o sea, salida principal, y una salida de residuos, que siempre la tenemos que aclarar. Salida principal, la energía mecánica en forma de energía cinética que tiene que ver con el movimiento. Es decir, siempre tenemos que comenzar a colocar la salida principal del sistema. Es decir, ¿para qué queremos un automóvil? Para desplazarnos en definitiva. Y eso tiene que ver con la energía mecánica y en particular con la energía cinética relacionada a este movimiento. Bien, obviamente necesitaremos encender luces, ¿sí? O encender luces de acuerdo a distintas maniobras. Esa sería energía radiante en forma de luz, visible en este caso. También este automóvil, a través de la computadora, y mejor dicho, gracias a la computadora, nos brinda información de funcionamiento, es decir, nos va a brindar información de si tenemos o no colocado el cinturón, del nivel de combustible, de cuántos kilómetros faltan o podemos, mejor dicho, realizar con ese combustible, es lo que se denomina la autonomía. Nos da información de la velocidad que llevamos, nos puede dar también información de la distancia y cuánto tiempo nos queda si viajamos a esa velocidad para llegar a un determinado lugar. También nos puede indicar si hay algún desperfecto mecánico en el automóvil, como por ejemplo que nos hemos quedado sin batería o que la temperatura del agua no es adecuada, bueno, etcétera, etcétera. Toda esa información de funcionamiento justamente está con línea de trazos y es una información fundamental que el sistema acá de computadora le brinda al usuario del automóvil. Por eso la ponemos en principal. Y bueno, y el contenido multimedia que también lo ponemos en principal porque acá cuál sería la diferencia entre archivos y contenido, que acá directamente estamos hablando que sale audio, ¿sí? Podrán salir videos, imágenes, posicionamiento también geosatelital, etcétera, etcétera. Bien, y en cuanto a los residuos, que no son pocos, son varios, tendríamos la energía térmica en forma de calor, tendríamos la energía mecánica en forma de ruido y vibraciones, y también obviamente tendríamos los gases de combustión que provienen del automóvil. Bueno, muy bien. Este enfoque sistémico completo del automóvil ustedes lo tienen que realizar en su trabajo práctico para una computadora portátil, ya sea netbook o notebook, o un smartphone, es decir, un teléfono celular inteligente. Cuidado, acá tenemos que pensar, por ejemplo, a ver, si estamos hablando de una computadora portátil, por ejemplo, agua no le va a entrar a la computadora portátil, ¿sí? No es que tenemos que copiar
lo del automóvil igual a la computadora. No, cada sistema tiene sus entradas y sus salidas, ¿sí? ¿De acuerdo? También les voy a hacer colocar algunas cosas sencillas ya en las explicaciones del práctico, las voy a anotar, como por ejemplo que identifiquen los depósitos. Por ejemplo, a ver, acá en un automóvil podemos identificar depósitos de materia, como por ejemplo el radiador de agua, un depósito de aceite, ¿sí? También podemos identificar depósitos de información. Si hablamos de que hay una computadora, seguramente habrá memorias, entonces serían depósitos de información. Habrá redes de comunicación de energía, por ejemplo, la instalación eléctrica, es decir, los cables. Bien, habrá válvulas en un automóvil también, distintos tipos de válvulas, como llaves de, digamos, la misma llave de encendido o botón de encendido del automóvil es una válvula que justamente controla energía. Cualquier tecla de encendido de luz o de guiño, de luces de posición. Inclusive los pedales son válvulas de energía, ya sea acelerador, freno y embrague. Es decir, también vamos a identificar algunos aspectos de esos sistemas. Computadora portátil y Smart. Bueno, muy bien. Hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Entonces, espero que hayan entendido lo que les he explicado y bueno, cualquier duda ya saben que tienen que consultar. Gracias, nos vemos.